Un, dos, un, dos, un, dos, un. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sí, un, dos, ya. Sí, sí, sí. Buenos días, vamos a practicar el Salmo responsorial. La respuesta al Salmo es que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida.
días. Buenos días. Este día estamos pidiendo en esta Santa Misa por el respeto a la vida que Dios nos da como el regalo más grande que tenemos para poder vivir y compartir el amor que Él nos da a todos. Cuando pensamos sobre la vida, primeramente pensamos en que somos amados por Dios primero, que nos ha creado para amarnos, para que nosotros amemos como Él nos ha amado. Vamos a pensar sobre esto. Esto es lo que significa ser un discípulo de Dios, el compartir lo que Él nos da, y Él nos ama primero, para que podamos así amar a otros. Vamos a pedir en esta Santa Misa que nos ayude a nosotros a apreciar ese regalo tan grande del poder estar vivos cada día con oportunidades de ver la presencia de Dios entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a prepararnos para esta celebración de esta Santa Misa, reconociendo todos esos momentos que no hemos sabido vivir como Dios quiere que vivamos, respetándonos, ayudándonos, amándonos, y le vamos a pedir todos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo. Pero no hubo ninguno ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios
Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se dilata libremente entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio el Creador, Dios, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa.
Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Buenos días. No sé si ustedes han notado que todo lo que Jesús hizo al principio, antes de morir, fue educar y formar a aquellos que iban a continuar su misión, para que cuando su muerte llegara y Él resucitara y Él regresara al cielo, aquellos que creyeron en Él pudieran seguir fielmente lo que Él comenzó en el proceso de la redención y la salvación de todos nosotros. Por eso todo lo que Jesús hizo fue una preparación, lo que se dice, una preparación para el discipulado de Jesús o en Jesús, ser verdadero discípulo. Entonces todo lo que Él enseñó, todo lo que Él hizo, fue para formar a sus discípulos y a sus apóstoles a ser buenos seguidores, buenos discípulos. Y para poder comprender por qué Él hizo todo, naturalmente tenemos que ver todo el contexto, todo el plan que Él tenía. Por ejemplo, pareciera que este pasaje de este Evangelio de San Marcos que hoy se nos ha proclamado, por lo que dice sobre el matrimonio, el divorcio y el adulterio, y Jesús está explicando porque lo están poniendo a prueba y le han preguntado a los fariseos muchas cosas y contestándole a ellos, ahora está contestando la pregunta si es lícito, si es legal divorciarse. Y él da toda una enseñanza desde que va al Viejo Testamento y comenzando diciendo de que Moisés les permitió el divorcio porque eran de cabeza dura, que no comprendían las cosas de Dios, no querían seguir a Dios fielmente. En otras palabras, no eran buenos discípulos, no eran buenos seguidores. La idea de discipulado no había sido comprendida por ellos y por eso Moisés les había permitido eso, porque eran cabeza muy dura, no habían comprendido y no podían vivir todavía lo que Dios quería y se estaban negando los beneficios de lo que Dios quería que ellos vivieran. Y ahí también, en este pasaje, escuchamos también la importancia de no vivir solos.
Entonces hoy, por ejemplo, si los hacemos la pregunta, aunque pareciera que este pasaje sobre el matrimonio, sobre el divorcio y el adulterio, pareciera quizás que esa sección, en ese capítulo 10, el enfoque no es directamente con el matrimonio, sino el discipulado. Un buen discípulo de Jesús ama a su esposa. Una buena discípula de Jesús ama a su esposo y lo respeta, se dan honor mutuamente. No hay otra. Entonces no hay necesidad, en otras palabras, en la mente de Jesús de tanto hablar de esto. Si uno se convierte en un verdadero seguidor de Él, todo lo demás viene por añadidura. Es redundable, como quien dice, de que se esté hablando, pues, es importante que yo me separe legalmente de mi pareja. Él no quiere que estemos pensando en cosas legales. Él quiere que estemos pensando en una alianza, una relación íntima espiritual que va más allá de los requerimientos de la ley. Entonces creo yo que es una enseñanza muy profunda, pero ahorita simplemente está respondiendo a una pregunta que le han puesto para ponerlo a prueba. La invitación como discípulos es de moverse de una mentalidad legalista, y es que lo legal, lo de la ley aquí en el mundo es mundano, eso no es de Dios. Y Dios quiere y Jesús quiere que nos movamos de esa mentalidad legalista de lo que requiere la ley aquí en la tierra a una mentalidad que acepta el reino de Dios como un niño la acepta. Entonces la reflexión para nosotros pudiera ser, bueno, ¿cómo recibe, cómo acepta el reino de Dios un niño? No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar sobre eso. Estaba yo reflexionando ya en preparación para mi reflexión de hoy, que el verdadero discipulado de Jesús requiere estar desprendido de todas las posesiones, incluyendo uno mismo, cuando uno se concentra en uno mismo. Aquí en la tierra uno se concentra en uno mismo, que quiero esto, que quiero más, que si no tengo esto no voy a ser feliz. Uno se concentra, entre más posesiones tiene, mejor piensa uno. Es un enfoque centralista solo en uno mismo, casi se vuelve más egoísta de esa manera. Y eso no es, en cuestiones de las cosas de Dios, no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, al concentrarse mucho en uno mismo, uno se pierde en uno mismo y se olvida de los demás, del bien de los demás. Por eso muchos se hacen ricos, se posesionan muchas cosas, aplastando a otras personas. Piensan solo en ellos. Ese no es el reino de Dios. Y yo creo que cuando nos desposeemos de estas cosas y decimos, bueno, Dios es primero, todo lo demás es secundario, entonces en ese momento dejamos fluir la gracia de Dios en nuestras vidas y nosotros nos convertimos en unas personas más felices, más alegres, más desprendidas, aunque todavía usamos las cosas de este mundo para sobrevivir en este mundo. Pero regresando a la pregunta, ¿cómo recibe, cómo acepta el reino de Dios un niño? ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos como adultos? El niño, por ejemplo, ustedes que tienen familia y niñitos, yo que crecí en una familia muy grande, me recuerdo de todos mis hermanitos. Un niño se despierta siempre con una nueva frescura en la mañana. Simplemente se despierta y está al 100% a vivir el momento, fresco. No tienen nociones preconcebidas, no conceptos de ley o regulaciones. Un niño solamente se abre a la experiencia del momento en la totalidad del momento. No piensa en otras cosas. Por eso Jesús dijo, les aseguro
que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es decir, tenemos que vivir el momento completamente en la presencia de Dios, sin dejar que nada nos obstruya el momento y disfrutar su presencia. Yo estaba haciendo una lista de cómo un niño acepta a Dios, y esto incluye, por ejemplo, la apertura que tiene un niño. Simplemente se despierta y está abierto al día, a lo que venga en el día. Tiene mucha confianza y la confianza la pone en sus padres. Él tiene una alegría cariñosa, está ansioso de aprender, viendo las buenas cosas de aquellos que lo aman, de saber escuchar también, que escucha a su madre, el cariño de su madre, las direcciones de su madre, la consolación de su madre y de su padre. Así sigue el ejemplo del modelo de vida que aquellos que lo aman le están ofreciendo, y prueba y hace cosas nuevas y aprende aún de sus propios errores. Cuando hace un error y lo corrigen, simplemente aprende y trata de no volverlo a hacer porque lo van a regañar. Está allí, se vuelve obediente a aquel que lo ama. Y no olvidemos la necesidad de una honesta comunicación. Un niño, cuando está bien chiquitito, simplemente dice lo que piensa. Es una comunicación directa, no tiene nada de ataduras, dice lo que dice la verdad. Eso es el tipo de discipulado que Jesús quiere, que nosotros tengamos esas características como seguidor de Él, que tengamos confianza en Él, que estemos abiertos todos los días a Él, que tengamos alegría cariñosa con Él, porque Él siempre está ahí ayudándonos y quiere ayudándonos a nosotros, y que siempre estemos ansiosos a querer aprender algo nuevo. Y eso de aprender, por ejemplo, muchos de nosotros nos cerramos completamente. Muchas veces pensamos que ya sabemos lo suficiente, que ya no hay nada más que nos pueda ayudar, que ya estamos, como quien dice, terminados aquí. Muchos de nosotros, por ejemplo, en lo que se refiere a las cosas de Dios, muchos ni queremos hacer tiempo para Dios, ni buscamos querer entenderlo mejor o saber apreciarlo mejor. Nosotros simplemente no queremos muchas veces aprender cosas nuevas, y por eso nosotros no nos beneficiamos de lo que Dios tiene para con todos nosotros. También nosotros necesitamos saber que cuando éramos unos bebés, todos nosotros no podíamos vivir solos. Todos necesitábamos de otros para sobrevivir. Y fíjense que cuando crecemos y nos hacemos muy viejitos y débiles, también necesitaremos ayuda de otros para sobrevivir. Y una cosa que aún es un secreto para muchas personas es de que aún en medio, después de que ya no es un bebé y cuando ya no somos viejitos todavía necesitamos de otros para sobrevivir bien. Y allí viene la gran sabiduría de lo que Dios mismo dijo sobre la relación del hombre y la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó no para vivir solos. Dios nos creó para que viviéramos en compañía y pudiéramos compartir todas las maravillas que Él creó para nosotros. Por eso claramente en ese pasaje del Génesis dice que Dios creó las bestias, creó los animales, los pájaros, todo lo que hubo, toda la vegetación, todo lo creó Dios primero. Y después que había creado todo y dijo, esto todo está bueno, alguien tiene que disfrutar esto, voy a crear al hombre. Y después vio al hombre solito, dijo, no es bueno que esté solo el hombre, de él mismo, de una costilla voy a hacer a una compañera. Ese es un simbolismo. En el Viejo Testamento, al decir que de la costilla crearon a la mujer, simplemente quiere decir que son carne de la misma carne,
hueso del mismo hueso. En otras palabras, son iguales los dos, viene de la misma fuente creada por Dios y por lo consiguiente tienen que amarse al igual y respetarse porque son iguales y no merecen maltratarse ni separarse porque los dos deben de ser uno porque vienen de una misma fuente. Entonces esto es muy importante entenderlo porque la compañía es necesaria. Hoy en estos tiempos tenemos que saber que a veces nos olvidamos de la necesidad de vivir en comunidad, de vivir en familia. Y esto puede ser de un tiempo necesario para nosotros. Mucha gente cree y piensa que pueden vivir solos, pero vivir solos a veces cuando uno aprecia estar solo, eso es pasajero, no es para siempre. Nosotros somos seres sociales y necesitamos a otros para estar completos y satisfechos. El sentir esta necesidad es importante para todos. Fíjense, el vivir solo por mucho tiempo es hasta peligroso. Y, por ejemplo, yo estaba viendo que, fíjense que un león, el león más peligroso, no es el león más sociable o el que ruge más fuerte, sino que es el que camina solo y acosa solo. Esos son los peligrosos. Los psicópatas y los asesinos en serie casi siempre son aquellos individuos solitarios que no viven con otros, que no comparten su vida con otros. Por eso hoy debemos de pensar que Dios nunca quiso que nosotros estuviéramos aislados de otros, porque el aislamiento es una condición bien dolorosa para el ser humano. Lleva a las personas a ir contra de ellos mismos. A veces los lleva a la violencia y a la adicción del alcohol y la droga. Después, el miedo, la vergüenza y la culpabilidad lleva a la gente a su aislamiento también. Las personas que cometen suicidio, que se matan ellos mismos, son muchas veces las personas que se caen a un total aislamiento. Y es tan difícil eso, y el aislamiento no es solamente físico, pero es mental, psicológico. Hay gentes que viven con otras personas y se sienten las personas más solas en el universo por una enfermedad mental. Por eso aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho estudios muy claros sobre los ancianos. Y fíjense que cuando se les ha preguntado a los ancianos quiénes son los que están más cerca de ellos aquí en los Estados Unidos, se dice que 2 de 3 han respondido que los que están más cerca de ellos es su gato. Ahora, eso es un poco triste cuando ellos tienen familia. Mucha gente simplemente se olvida de sus familiares. Mucha gente a veces se aísla de sus familiares o los aíslan a ellos. Por eso hoy en esta historia poética que hemos escuchado en la lectura de este día, Dios dice que primero los animales, después los pájaros y después el hombre vino, pero que Adán no pudo encontrar a un compañero de igual dignidad. Por eso, en la historia, Dios crea a la mujer para que juntos ellos pudieran compartir todo lo que Dios había creado, porque todo lo que Dios ha creado es siempre creado para ser compartido. Entonces este día yo quería que nosotros pensáramos sí en matrimonio, sí es importante, que pensemos que la amistad, el compañerismo, la cercanía, la intimidad y el cariño son experiencias que se tienen que compartir en el matrimonio, pero que eso nos ayuda sobre todo como para un reflejo de qué tipo de discípulos somos, porque Dios quiere matrimonios felices y completos para que ellos sean buenos discípulos.
Y hoy tenemos que pensar de que todos somos iguales, que la mujer es tan importante y tan esencial como el hombre y que ellas necesitan ser respetados, todos ambos necesitan ser respetados. Honor, respeto, cariño y amor debe ser compartido de igual manera, porque Dios quiere que así lo hagamos y esa es la vocación de aquellos que son llamados al matrimonio, para que así puedan ellos, siendo buenos discípulos, poder llegar al reino de los cielos juntos como Dios manda. Entonces vamos a quedarnos en un momento de silencio hoy. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a saber de que nos necesitamos mutuamente y que Dios quiere que estemos compartiendo mutuamente en compañía todas las maravillas que Él ha creado para nosotros. Vamos a quedar en un momento de silencio pensando a ver qué nos quiere decir Dios en este momento por medio de esta reflexión y por medio de los mensajes de estas lecturas, para que así cada uno de nosotros pueda ajustar la vida que tenemos y dejar que Dios nos ayude a mejorarla. Vamos ahora todos juntos a profesar la fe de nuestra iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos ahora todas nuestras necesidades ante Dios, quien siempre está lleno de generosidad y misericordia. Oremos por los que pastorean el rebaño fiel, para que siempre busquen la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Oramos, Señor. Por los dirigentes del gobierno y los legisladores, para que sus leyes beneficien a todas las familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los abrumados por las limitaciones físicas y mentales, para que encuentren valentía en Dios, quien todo lo puede. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que buscan ser recibidos en la iglesia, para que escuchen la palabra con el corazón abierto. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por todos los presentes, para que su fe y sencillez los lleven a un conocimiento más profundo del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir hoy por todos los matrimonios aquí en la parroquia, para que ellos puedan perseverar en su amor de alianza con Dios y para que puedan experimentar siempre la sanación de esa relación. También pedimos por aquellos que están sufriendo el dolor de un divorcio. Vamos a pedir para que el Señor les dé nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por los refugiados e inmigrantes, para que aquellos que tienen que dejar sus países y sus familias para buscar una seguridad y una mejor vida, encuentren aceptación y ayuda. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por todos los que están muy enfermos en nuestra comunidad. Vamos a pedir sobre todo aquellos que están recuperándose de enfermedades serias, para que el Señor los ayude con fuerza y sanación. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por nuestras intenciones personales, que Dios nos dé cuanto en realidad necesitamos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, lleno de bondad y generosidad, tú nos has hecho como una familia. Ayúdanos a crecer en la unidad, en la paz y en el respeto a la vida, y sobre todo danos amor para poder nosotros amarnos y respetarnos como tú nos amas, en Cristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz, mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero
Oremos ahora todos de pie para que este sacrificio y este ofrecimiento sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu Santo, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenas están el cielo y la tierra su gloria. Oh, Hosana en el cielo, oh, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, Hosana en el cielo, oh, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora todos juntos de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten Este es el Cordero de Dios
el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Señor Jesucristo, tú dijiste, estoy tocando a la puerta deseando entrar. Confiamos en tu deseo de estar con nosotros y en tu poder para hacer efectivo este deseo. Rogamos que estés en nuestro corazón plenamente presente, en cuerpo, en sangre, alma y divinidad. Quédate con nosotros este momento y permanece en nuestro corazón todo el día. Bendícenos, cuídanos, entra en nuestra mente, en nuestro corazón, afectos y deseos. Transfórmanos desde nuestro interior. Ayúdanos a nunca dejar esta intimidad contigo. Que sepamos, Señor, que así como estás en el Padre, estás en nosotros y nosotros en ti.
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. La Virgen Peregrina se la lleva la señora Andrea Cortés. Vamos a pasar aquí para escuchar lo que ella quiere decir. Mi nombre es Imelda González, soy de México, de Peribán. Hay algunas personas de allí de mi pueblo desaparecidas, sus familias están sufriendo mucho y pues ellos, solo Dios sabe. Dicen que donde 2, 3 se juntan, ahí está nuestro Señor. Y yo quisiera pues molestarlos con un Padre Nuestro, una oración para ellos, tanto para las familias como para ellos, que pues no sabe uno cómo están, ni qué ha sido de ellos. Muchas gracias. Acompañemos a nuestros hermanos que sufren el dolor en estos momentos por esa desaparición de nuestros hermanos, porque en realidad son nuestros hermanos, pero también dentro del dolor de la familia que están sufriendo, pidamos al Señor por la conversión de estas personas que son las causantes de este dolor. Por eso nos unimos entonces con nuestra hermana en este dolor y pidámosle a nuestro Señor, por medio de la intersección de nuestra Santa Madre, que ella como madre también nos ama, todos somos sus hijos. Pidámosle a ella que nos siga protegiendo, que nos cubra con su manto y digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con todos ustedes. Que el Señor Todopoderoso los acompañe y los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón
sunshine.